Bienvenidos a la tercera sesión de este entrenamiento Liderazgo SWAT, donde vamos a analizar el liderazgo de los discípulos y qué podemos aprender de cómo ellos ejecutaron el liderazgo. Lo primero que a mí me encanta entender acerca del liderazgo de los discípulos es que ellos nos demuestran claramente que nunca se trató de ellos, se trató de Dios y de su poder. Ellos venían de diferentes entornos, de diferentes backgrounds. Cada uno tenía su historia y su personalidad, pero nunca se trató de lo grande que era uno de ellos, sino siempre se trató de un Dios grande que tiene el poder para transformar vidas. Y con esto me recuerdo mucho, y esto me trae a memoria un recuerdo muy gracioso. Tenemos 4 niñas y a veces es difícil llegar a tiempo mientras estamos preparándolas a cada una y a nosotros, y todo ese ambiente a veces se torna un poco complejo. Y teníamos rato ya llegando tarde. Y claro, usted me puede decir, pero llegar tarde no es un problema. Pues cuando eres el pastor puede volverse un problema más difícil. Y teníamos varias discusiones mi esposa y yo en la salida, y una vez le digo: mi amor, yo necesito llegar temprano a la iglesia, por favor hagamos todo lo posible. Ella me respondió, ya un poco molesta: mi mamá y mi familia siempre llegan tarde, así que te tienes que acostumbrar. Y yo recuerdo que le dije: bueno, mi papá era mujeriego, te tienes que acostumbrar. Ella sonrió, nos reímos los dos, se bajó la tensión, pero ahí comenzamos a hacer acuerdos para poder hacer los ajustes necesarios para llegar temprano. ¿Por qué te cuento esto? Muchas veces nosotros usamos nuestro background como una excusa para no cambiar. Usamos nuestra historia, nuestro diagnóstico tal vez del psicólogo para decir: mira, yo no voy a cambiar porque yo tal cosa. Pero la historia de los discípulos nos demuestra con mucha claridad que nunca se trató del background de la gente o de la familia de la gente. Dios estaba empoderando a los discípulos para cambiar, para mejorar y para hacer las cosas bien. Así que ahora tú no eres hijo de tus padres necesariamente, sino que ahora eres hijo de Dios. Y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos ahora vive en ti. Entonces esto te da el poder para cambiar, para ser transformado, para mejorar en todas las áreas de tu vida, para poder hacer las cosas en otro sentido. Así que por favor, no vuelvas a usar tu pasado como una excusa para quedarte en el lugar donde estás. Recuerda que has sido empoderado por el Espíritu Santo, y si ese Espíritu Santo cambió a Pedro, cambió a Pablo de ser un asesino a ser un misionero, cambió a Pedro de negar a Jesús a ser un pilar fundamental de la iglesia, definitivamente ese mismo poder de Dios puede cambiarte a ti para que hagas todo aquello para lo cual Dios te diseñó. Así que no vuelvas a poner, por favor, tu pasado como una excusa. Lo segundo que aprendemos del liderazgo de los discípulos es que no importa el temperamento que tengas como base. Pedro, por ejemplo, era muy volátil. Era de estas personas que respondía, que preguntaba, que iba a la delantera. No así Mateo, por ejemplo. Vemos que las personalidades de ellos eran totalmente distintas, y aún así todos fueron usados por Dios para un propósito específico. De hecho, esto me hace recordar el concepto de perfección. Cuando uno dice tú eres perfecto, la gente piensa que es ausencia de errores, que no tener errores de ninguna manera. Pero me gusta explicar esto con el ejemplo de los carros. Dime para ti cuál sería tu carro perfecto. De repente tú dirás: no, el Ferrari. Y yo te diría: ¿el Ferrari te sirve para NASCAR? ¿Para las carreras estas en el desierto y con obstáculos? No, porque el Ferrari no fue diseñado para ese tipo de carreras. El Ferrari es perfecto para las carreras de Fórmula 1, como los carros de NASCAR son perfectos para NASCAR, como los rústicos son perfectos para rustiquear. Es decir, la perfección tiene que ver con el para qué fuiste diseñado. Algunos de ustedes fueron diseñados para pintar, para expresar su corazón, el corazón de Dios en el arte. Algunos de ustedes fueron diseñados para expresar a Dios en el cuidado de las demás personas. Y cada uno de sus talentos fueron dados específicamente para un propósito específico, valga la redundancia. Por eso, en vez de renegar de esos talentos, deberíamos descubrirlos, abrazarlos y perfeccionarlos, de forma que, como los discípulos, podamos cumplir con nuestra asignación delante de Dios. Compararnos siempre es una trampa, porque nos comparamos con alguien que fue diseñado para hacer otra cosa. Nos comparamos con alguien que tal vez está en un proceso más avanzado que el nuestro. Nos comparamos con alguien que está en un punto de su vida, llamado, ministerio,
en el que nosotros todavía no estamos y en esa comparación perdemos. Nos sentimos menos, nos sentimos menospreciados, pero también podemos compararnos con alguien que está en un proceso más atrás para sentirnos bien. Y en cualquiera de los dos casos perdemos. Así que es importante que tú puedas descubrir para qué Dios te llamó y puedas funcionar en base a tus dones. Darle gracias a Dios por cada una de tus cualidades y aún por los defectos. Lo tercero que podemos ver en la vida de los discípulos es una transformación. Citamos el ejemplo de Pablo y el ejemplo de Pedro. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios y estaba haciendo todo lo que hacía con pasión. Buscaba cartas para perseguir a los cristianos y pensaba que eso era la voluntad de Dios. Él tenía que acabar con la herejía. Hasta que se le aparece el Señor camino a Damasco y le dice, lo llama y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de ese momento Pablo entendió y cambió por completo solo con esta pregunta, ¿qué quieres que haga? Es bastante sencillo cuando entendemos el señorío de Cristo y nos humillamos a lo que Él quiere que hagamos. Señor, ¿qué quieres que haga? En lo macro, Él quiere que hagamos discípulos, por ejemplo. Pero en lo micro, cada uno de nosotros tiene dones y talentos que son creados para hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. Pero normalmente las instrucciones específicas las entendemos cuando estamos haciendo o siendo obedientes con las instrucciones generales. Si tú comienzas a ser discípulos, comienzas a vivir en obediencia a lo que ya está escrito en la palabra, vas a ir descubriendo específicamente para qué fuiste llamado. Así que definitivamente, como Pablo o como Pedro, Dios nos ha llamado a ser transformados. Él va a cambiarnos a medida que vamos caminando con Él. Él va a transformarnos. Hay una frase muy utilizada por los predicadores. Dice, Dios no llama a los capaces, Dios capacita a los que llama. Porque no podemos tomar como excusa nuestra situación actual, porque Dios nos está llamando a crecer. Cada vez que avanzamos en obediencia, cada vez que descubrimos nuestro propósito, cada vez que podemos aprender lo que Él nos dice y cada vez que ganamos esas batallas con nuestra propia carnalidad, estamos creciendo. Y mientras crecemos, Dios se glorifica. El cuarto punto que podemos aprender de la vida de los discípulos es que estamos llamados a conocer a un Dios de gracia. Me llama la atención cómo Pedro fue equivocándose varias veces. Voy a citar solo tres. La primera es cuando él acaba de recibir una revelación de quién es Cristo y Jesús le dice, bien has dicho Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Pero en la misma conversación, unos 7 versos más abajo, Jesús comienza a decir que él va a morir. Y Pedro dice, no, de ninguna manera te pase esto. Y al mismo que recibió la revelación, ahora le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue al Monte de los Olivos a orar y se llevó a sus 3 íntimos para que oraran con él. Y en ese momento en que Jesús estaba quebrantado por lo que venía, que contaba con sus amigos, fue justamente en ese momento que se quedaron dormidos. Y Jesús regresa a verlos y está molesto, está triste porque no han podido velar conmigo ni una hora. ¿Sabes esos amigos que de repente te pueden fallar en el momento en que más los necesitas? Eso fue lo que hizo Pedro. Y aún así Jesús continuó amándolo. Y no conforme con esto, el final, cuando Pedro lo niega 3 veces. Y vemos la reacción de Jesús después de la negada de Pedro. Pedro se aparta avergonzado y vuelve a pescar. Ya dejó de pescar hombres para volver a pescar peces. Y Jesús va a su encuentro, le hace el desayuno y le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces para que pueda redimir las 3 veces que falló. Definitivamente eso lo podemos aprender en el liderazgo de los discípulos. Ellos fallaron muchas veces, pero Jesús no los desechó. Y a veces nos sentimos tentados a decir, bueno, ya con esta, Dios no me va a perdonar más. Pero definitivamente necesitamos comprender que nuestro Dios, como un Padre, no nos desecha cuando fallamos. Al contrario, nos abraza, nos impulsa y nos ayuda a seguir creciendo. Así que si te sientes en esos momentos en que estás bajo de ánimo porque acabas de fallar, recuerda que los discípulos fallaron muchas veces. Y aún si nos vamos al Antiguo Testamento, también los grandes hombres de Dios fallaron mucho y Dios los perdonó,
los restauró y los hizo crecer. Así que lo mismo va a hacer con nosotros. Ánimo. Por último, en el liderazgo de los discípulos, podemos ver que ellos están llamados a rendir cuentas. No había uno superior que todos los demás, sino que ellos se rendían cuenta los unos a los otros. Podemos leer en las cartas de Pablo cómo Pablo le llamó la atención a Pedro en varias oportunidades, aún públicamente por carta, por la situación que requería corrección. Aún Pedro, siendo el apóstol a los judíos, estaba cayendo en una conducta incorrecta y Pablo le llama la atención de forma personal y a través de una carta. Ninguno de nosotros es infalible, ninguno de nosotros es el superhombre de la visión, tanto que no necesitemos a alguien que nos corrija y que nos ayude a rendir cuentas. Mis hermanos, podemos ver en la vida de los discípulos cómo Dios los llama, cómo Dios los perdona, cómo Dios los restaura y cómo nunca se trató de su propia vida, sino de la vida de Dios en ellos por medio del Espíritu Santo. Podemos ver con mucha claridad cómo ninguno de ellos era el superior, sino que todos estaban en una relación de rendición de cuentas. Y esto los cuidaba para que pudieran permanecer limpios, puros, regulados, a pesar de todas las tentaciones que vivían a su alrededor. Hoy mismo vivimos muchas tentaciones. Los líderes, los pastores, los creyentes, los padres. Presiones por uno y por otro lado. Y si no estamos dependiendo unos de los otros y rindiéndonos cuenta unos a otros, vamos a poder ser presa fácil del enemigo de nuestras almas, de las circunstancias del mundo y de nuestros propios malos deseos. Así que recuerda esto, necesitamos rendirnos cuentas. Así que, muy amados, tenemos un buen ejemplo en los discípulos de crecimiento, de dependencia y de que no importa tu background o tu temperamento o tu historia. Dios te llama a pesar de eso, te permite crecer, no te desecha en el camino y te hace llegar al final conforme a su voluntad. Sé que lo que hablamos es realmente complejo y sobrenatural, pero la Biblia dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Le imitamos y Él nos da la fuerza para poder cumplirlo. ¿Qué tal si oramos para que Dios purifique las intenciones de nuestro corazón y nos ayude a tener un liderazgo saludable? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada persona que está mirando esto. Te pido que tú le bendigas, que tú le ayudes a purificar su corazón, sus intenciones y a conectarse con un liderazgo como el tuyo, Señor. Bendícelos plenamente y ayúdalos a culminar este entrenamiento y todo lo que venga, para que inviertan en ellos y puedan ser mejores líderes en todos los sentidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que no nos queda más que confiar y caminar en sus principios, para ver que a pesar de todas las presiones, podemos lograrlo, porque se trata de su poder y se trata de su gloria. Que Dios te bendiga.